¿Quién era Jim Mi-son? Jim Mi-son era hijo de inmigrantes chinos que vivían en el condado de Cobb, al norte de Atlanta. Creció en un hogar marcado por el conflicto. Sus padres discutían constantemente y apenas le demostraban afecto. Ni siquiera le celebraban el cumpleaños a él ni a su hermana. Además, sufría de sobrepeso y estaba diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista. Su infancia fue solitaria, marcada por el bullying escolar. Pero encontró refugio en un lugar inesperado, Internet. Ahí nadie lo juzgaba por su aspecto. Solo importaba lo que podía escribir. Era tan inteligente que aprendió a programar por sí solo, mucho antes de entrar a la universidad. Consiguió una beca y estudió ingeniería informática en la Universidad de Georgia. Ahí su vida empezó a cambiar. Salía con amigos, bebía cerveza, se divertía. Incluso se atrevía a hablar con algunas chicas, aunque no mucho. Pero por primera vez, la vida le sonreía. Los primeros bitcoins. En 2009 se minó el bloque Génesis de Bitcoin, y Jimmy estaba ahí. En aquel entonces, minar Bitcoin era tan fácil que lo hacía con su portátil viejo. Así consiguió sus primeros 5,000 Bitcoins. Pero en ese momento, no valían nada. 2 años después, cuando Bitcoin alcanzó un valor de $1 por moneda, Jimmy recordó su antiguo tesoro. Buscó el portátil, pero el disco duro estaba dañado. Perdió casi todo. Aún así, vio potencial. Bitcoin se convirtió en su obsesión. Pero ya no era tan fácil de conseguir, el minado se había vuelto mucho más complejo. Bitcoin Talk y el nacimiento de un hacker. Jimmy se registró en el foro Bitcoin Talk bajo el seudónimo MB300SD, en honor a su coche soñado, un viejo Mercedes-Benz. Empezó a experimentar con webs, esquemas Ponzi y juegos de apuestas con Bitcoin. Lanzó su propia web, BitPony, que básicamente era un clon de otro sitio. Pero mientras su sitio colapsaba, un tal Ross Ulbricht creaba Silk Road, el primer gran mercado negro de la Dark Web. Un sitio al que se accedía con el navegador Tor y donde todo se pagaba con Bitcoin. Jimmy entró. Y como cualquier universitario perdido, lo primero que hizo fue comprar cocaína. Esa decisión marcaría el resto de su vida. El hackeo más extraño de la historia. Jimmy hizo un segundo pedido. Pero después, quiso retirar el saldo que le quedaba en su cuenta. Y ahí pasó algo raro. Hizo doble clic rápidamente, y recibió el doble de lo que había retirado. Pensó que era un error. Pero al revisar la blockchain, se dio cuenta de que era real. Volvió a intentarlo, esta vez haciendo hasta 5 clics, y multiplicó su dinero. Descubrió una vulnerabilidad. Una falla en el sistema de Silk Road. Y la explotó a lo grande. Creó múltiples cuentas y repitió la operación 140 veces. Se hizo con un botín de 50,000 bitcoins. En ese entonces, unos $600,000. Se dice que incluso Ross Ulbricht, el creador de Silk Road, se enteró del error. Y que Jimmy le confesó lo que había hecho. Ulbricht, supuestamente, le dio 5,000 bitcoins de recompensa y corrigió la falla. ¿Fue realmente un error o un hackeo sofisticado? Nadie lo sabe. Vida de lujo, con un secreto. Jimmy lavó el dinero usando mixers y lo ocultó en billeteras fraccionadas. Se creó una nueva cuenta en Bitcoin Talk bajo el seudónimo Loaded, cargado. Y puso su wallet con 40,000 bitcoins públicos. Se compró una casa en Athens, su Mercedes soñado y vivía como un rey. Decía que todo era fruto del minado y sus proyectos. Pero el verdadero botín, el de Silk Road, estaba escondido. Salía de fiesta, regalaba bitcoins a sus amigos, viajaba, compró un yate, motos acuáticas y hasta se metió al negocio inmobiliario. Llenaba maletines con miles de dólares solo para impresionar chicas. Y lo peor es que, no funcionaba. El gran error. Una noche, al volver a casa después de un viaje, Jimmy encontró su casa forzada. Le habían robado un maletín con $600,000 en efectivo y wallets con 200,000 más en Bitcoin. Preso del pánico, llamó a emergencias. Grave error. Un policía local revisó las cámaras. No encontró al culpable. Pero el caso quedó registrado. Y esa llamada fue la primera ficha del dominó.
El IRS entra en juego. Mientras Jimmy vivía una vida de millonario apartado, había dos personas que no dejaban de trabajar. Trevor M. C. Allen, del IRS, y Shawn M. C. Gruder, fundador de una empresa de análisis blockchain. El IRS sospechaba que Jimmy no estaba declarando todos sus ingresos. Pidieron sus datos al proveedor de Internet. Y ahí lo vieron. Su IP se conectaba constantemente a un exchange con verificación KYC. En 2020, Jimmy cometió otro error. Depositó $800 en Bitcoin en un exchange, pero ese dinero provenía directamente de Silk Road. La caída. En 2021, el IRS, el policía local y MC Gruder fueron a visitarlo, fingiendo investigar el viejo robo del maletín. Jimmy, ingenuamente, los dejó entrar. Les mostró su casa. Incluso les enseñó una billetera con 60 millones en Bitcoin. Era justo lo que necesitaban para pedir una orden de registro. Semanas después, regresaron. Le revelaron que eran del IRS y que estaban investigando el robo a Silk Road. La casa se llenó de agentes armados. Entre todas las cosas que confiscaron, encontraron algo curioso. Una lata de Cheetos Popcorn en el baño. Dentro, escondida entre toallas, había una placa base. Y en ella, las wallets con 50,000 bitcoins. El final. Cuando Jimmy robó, Bitcoin valía $12. En el momento del hallazgo, valía $65,000. El botín ahora valía 3.300 millones de dólares. Jimmy colaboró. Entregó las claves. Incluso le quitaron parte del dinero que había ganado legalmente. Perdió todo. Dinero, casas, lujos. Terminó trabajando como repartidor de Uber. En su viejo Mercedes-Benz. ¿Y tú? ¿Crees que lo de Jimmy fue un error inocente? ¿O el golpe maestro de un genio incomprendido? Déjalo en los comentarios.